Continuamos hablando de la contingencia del país en Contigo en Casa, a través de Radio María, una buena señal para Chile. Bien, pues ya estamos de regreso y parece que sí, ahora está nuestro invitado, está al teléfono, Macarena, ¿no? Así es, padre Roberto, ya está con nosotros el padre Carlos Hernández, párroco de la Iglesia Santo Tomás de Villanueva en Temuco. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, aquí estamos en Temuco. Lloviendo, ¿no, padre? Sí, está lloviendo, gracias a Dios, es una bendición del Señor para nosotros en este tiempo de tanta escasez hídrica. Exactamente. Padre Roberto Navarro nos acompaña en la conversación. Muy bien. Oye, padre Carlos, y como diría mi abuelita, ¿llueve a chuzo o no llueve a chuzo? Sí, Ah. Bueno, toda la noche llovió mucho, muy intensamente, y ahora no está lloviendo en este momento, pero sí ha sido bastante fuerte la lluvia. Qué bueno, qué bueno. Sí. Esperemos que no solamente ayude a la crisis hídrica, sino que también sea un signo de la bendición de Dios para todos nosotros. De todas maneras. Oye, padre Carlos, ¿Sí? El 21 de septiembre del 2014 se quemó allá en Temuco el templo parroquial, ¿no? Santo Tomás de Villanueva. Sí. Y nos hemos alegrado mucho con esta noticia de después, bueno, a ver, 2014 ahora son 8 años. Son 8 años. 8 años, sí. Exactamente. Se ha vuelto a construir y a consagrar el nuevo templo. Así es. Cuéntanos un poco todo este proceso, qué fue lo que pasó, desde el año 2014 en adelante, un poquito. Sí, perfecto. Mire, bueno, yo en realidad asumí la parroquia en marzo del año 2020. Uh-huh. Me ha tocado ser párroco... En pandemia. En pandemia, exactamente. Bueno, yo asumí la parroquia con este proyecto que venía ejecutándose desde el mismo día en que se quemó el templo. En septiembre del 2014 estaba de párroco allí el padre Leonardo Villagrán. A él le tocó, bueno, todo ese primer momento tan difícil. Duro, me imagino, ¿no? Duro, porque es un templo antiguo, aquí en la ciudad de Temuco, uno de los templos más, en un sector bastante populoso y de la ciudad. Y que además parece que estaba como recién arreglado cuando pasó esto del incendio. Sí, también. La comunidad había hecho muchos esfuerzos por restaurar el edificio antiguo del templo. Uh-huh. Conservaron la forma, la estructura, se mejoró la materialidad y estaba muy contento. O sea, era un trabajo enorme de la comunidad y lamentablemente con el fuego no quedó nada. O sea, uh-huh. se destruyó completamente y desde ese mismo momento comenzó una campaña para reconstruir el templo. Totalmente, uno nuevo, digamos. Uno nuevo, claro. Efectivamente. La gente comenzó con mucho entusiasmo a colaborar, se iniciaron los trámites para recuperar algo, porque había seguros comprometidos, y bueno, la comunidad se puso en marcha y hicieron grandes esfuerzos por reunir los recursos. Finalmente el proyecto fue tomando cuerpo. La propuesta de arquitectónica del templo también se fue consensuando con toda la comunidad. Esto es difícil porque algunas personas querían reconstruir el mismo templo con las mismas formas, ¿te fijas? Y había otras personas que decían, bueno, es la oportunidad de renovar un poco más también la estructura. Estas cosas que suelen suceder cuando ocurre algo así. Uh-huh. Gracias a Dios se logró consensuar con toda la comunidad un proyecto arquitectónico que respondiera a las inquietudes de toda la comunidad. Entonces se conservó la misma estructura, en la misma cantidad de metros cuadrados edificados. Sin embargo, hay algunas modificaciones en el sentido de que el templo se construyó más hacia adentro, dejando un espacio más amplio para el atrio, para el ingreso del templo. Perfecto. Se conservó la misma estructura, similar, se retiraron lo que había antiguamente como unas cerchas, unas vigas a la vista, como la estructura con la que se diseñó el templo, tuvimos que prescindir de la cercha. Eso mismo le dio amplitud al templo, altura,
limpieza, ¿no es cierto? Entonces hay un proyecto también de una propuesta de interiorismo que se fue desarrollando en estos últimos 2 años con mi llegada. Uh-huh. Hay una propuesta bien interesante de interiorismo del templo que apuesta por la sencillez, la simpleza, pero al mismo tiempo la solidez, la firmeza, la materialidad, por ejemplo, del altar, del ambón, de la sede, la pila bautismal es de hormigón. Perfecto. Con bronce. Entonces, robusto, firme, sólido, pero al mismo tiempo también sencillo, austero, ¿no? Uh-huh. En sus formas. Uh-huh. Estamos hablando con el padre Carlos Hernández, párroco de la Iglesia Santo Tomás de Villanueva en Temuco. ¿Sabes, padre Carlos? Mientras te escuchaba me surgió la siguiente pregunta. En estos 8 años que han transcurrido desde el incendio hasta la dedicación del nuevo templo, ¿dónde se convocó la comunidad? Sí, bueno, yo tengo entendido que desde el mismo momento en que se perdió el templo, bueno, en primer lugar, las hermanas franciscanas de Angol, que tienen una comunidad como a 2 cuadras de la parroquia, un colegio, un gimnasio, acogieron a la comunidad en las primeras semanas. Mientras en el mismo espacio donde estaba el templo, en una parte donde habían unos estacionamientos techados, eso después se habilitó como templo provisorio. Y desde ese momento, cuando ya estaba todo habilitado, con bancas que se fueron consiguiendo por un lado y otro, uh-huh. Funcionó la sede parroquial de esa forma, en ese espacio, perfecto. Dentro del mismo templo. O sea, digámoslo así, en un espacio adjunto a donde estaba edificado el templo, que era como un estacionamiento techado. Eso se habilitó. Así es que la comunidad se reunió, siguió reuniéndose con mucho entusiasmo y bueno, el hecho de estar en esa manera reunidos de una manera tan precaria era un estímulo para la misma comunidad para seguir trabajando y reuniendo los recursos que hacían falta para empezar a levantar prontamente el templo. Claro. Justamente quizás eso nos puedas contar porque han pasado 8 años, la comunidad seguramente, me imagino que, y también ahora con la pandemia también eso tiene que haber influido, pero el espíritu, porque eso significa, yo también en un tiempito alguna vez fui párroco, sé lo que significa mantener un templo y me imagino también lo que significa construir desde cero uno nuevo. Pero ¿qué espíritu? Porque tiene que haber o debe haber hasta el día de hoy, ¿cierto?, un espíritu muy grande para poder reconstruir o levantar algo nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, padre, yo soy el tercer párroco desde el incendio. Uh-huh. Está el padre Leonardo Villagrán, luego estuvo como desde el 2014 hasta el 2018, 4 años, le tocó a él toda esa primera parte de las propuestas, el encauzar las campañas para buscar los recursos, y luego del 2018 al 2020 tuvo otro sacerdote, el padre Fernando Torres, y luego llegué yo, justamente en la pandemia. Entonces, la comunidad Santo Tomás de Villanueva es una comunidad muy viva, muy entusiasta, muy comprometida con el Señor, con su parroquia. La comunidad parroquial se compone de 13 comunidades eclesiales de base y el centro es la sede parroquial, que es el templo que se quemó. Todas las comunidades colaboraron, participaron muy entusiastamente para reunir los fondos necesarios. Recibimos también apoyos de otras parroquias que se desmembraron de la parroquia Santo Tomás. Por ejemplo, la parroquia Santiago Apóstol, la parroquia San Juan Bautista de Temuco, la parroquia de Labranza. Son todas ahora parroquias que en su momento fueron comunidades eclesiales de Santo Tomás. Todas ellas, a su manera y de acuerdo a sus posibilidades, aportaron en ese proceso de reunir los recursos necesarios. Pero la comunidad, padre, muy entusiasta, muy comprometida, colaborando en una iniciativa o en otra para reunir los recursos. Así es que prácticamente yo le decía al señor Nuncio que estuvo con nosotros el día de la dedicación del templo, que todo esto era fruto del trabajo y del compromiso de la comunidad
aquí no hubo fondos, ¿no es cierto?, de otras instituciones, solamente el esfuerzo, el empeño de la comunidad. El templo en su totalidad, incluido el proyecto de interiorismo, costó alrededor de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Entonces una cifra importante, más aún si consideramos que todo este proceso de construcción, cuando yo llegué el 2020, se inició precisamente cuando comenzábamos con la pandemia y la cuarentena más dura, donde todo se encareció, sobre todo los materiales de construcción. Entonces fue un desafío importante, pero la comunidad respondió tremendamente en todas las propuestas, las iniciativas tendientes a reunir los recursos necesarios. Bonito testimonio de la gente de la parroquia, gente antigua, gente, ¿no es cierto?, muy comprometida, muy de iglesia. Padre Carlos, usted nos relata la construcción de la reconstrucción de la parroquia, sí. Y ahí uno ve cómo la comunidad palpa, en el fondo, cómo la comunidad quiere su lugar, su espacio, su encuentro, y en este compromiso de reunir una importante cantidad de dinero, por un lado, y por otro lado también consensuar el proyecto arquitectónico, que obviamente es difícil poner a todos de acuerdo y que todos se sientan integrados, pero se logra hacer. Es un camino que hizo la propia comunidad junto con los párrocos que fueron pasando, importante, y también ahí el diálogo y el encuentro, me imagino que fue vital, y cómo fueron cuidando todos esos espacios para tener hoy esta nueva parroquia, esta nueva construcción, y volverse a encontrar en su templo. Sí, bueno, mira, fue realmente emocionante la liturgia de dedicación del templo, porque, bueno, la liturgia prescrita por la Iglesia es la misma, ¿no? Pero la comunidad parroquial, todas las unidades pastorales, las fuerzas vivas de la parroquia estuvieron presentes y participando, claro, no en el número deseado por las restricciones de la pandemia, ¿no? Pero todos representados, y fue una liturgia realmente emocionante. Y la presencia, por cierto, del señor nuncio apostólico, Monseñor Alberto Ortega, fue algo que nos animó muchísimo a todos. Solemnizó completamente todo el rito, y también estábamos muy afectados como parroquia porque, bueno, no solamente por la Pascua de nuestro pastor diocesano, Monseñor Héctor Vargas, fallecido el 7 de marzo, sino también porque el 8 de marzo, al día siguiente del fallecimiento de nuestro obispo, fallece también el padre Juan Alarcón, que era vicario en la parroquia, vivía conmigo, llegamos juntos a la parroquia, y también fue parte de todo este proceso que nos tocó a nosotros enfrentar. Entonces la comunidad estaba como muy afectada por estas partidas, por la partida del obispo y la partida del vicario, que había logrado entrar muy bien con toda la gente, con todas las comunidades. Entonces habían sentimientos encontrados, y en la celebración de la dedicación tuvimos presente al obispo, tuvimos presente al padre Juan, al vicario, y también a tantas personas que desde el día mismo del incendio se pusieron a disposición para reconstruir la iglesia, reconstruir el templo. Fue una celebración muy emotiva, muy especial, muy significativa para la comunidad. Se revivió todo ese proceso, ¿no?, con emoción, y realmente hay recuerdo un momento de la celebración que fue especialmente emotiva, cuando después que el nuncio consagra el altar con el Santo Crisma, luego entonces los diáconos limpiaron el altar, y enseguida ordenadamente, en silencio, con la música de La Misión, de la película La Misión,
muy bonita, con música, con músicos que se prepararon para ese momento. La misma comunidad lentamente fue preparando el altar, el cubrealtar, el mantel, las flores, los cirios. Fue un momento muy emotivo, y luego cuando se encienden las luces del templo, realmente la gente vibró con la liturgia. En el altar, en la base del altar del templo parroquial, quedaron reliquias de Santa Teresita de los Andes y del San Alberto Hurtado. También reliquias de una sierva de Dios, la Madre Bernarda, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz, que tuvieron un rol muy importante en los inicios de la parroquia, porque tenían una escuela, un colegio, que formó casi todos los niños y las niñas que hoy día son los que están al frente de distintas responsabilidades pastorales dentro de la parroquia. Por eso quisimos también tenerla a ella ahí, una reliquia de ella, de la Madre, que es sierva de Dios, en la base del altar, como parte de la historia de la parroquia. Padre Carlos, oye, la comunidad, tengo entendido, yo al leer la noticia, preparando un poco esta conversación, ¿Sí? dice que está conformada por 13 comunidades, si es que entendí bien, y Sí. que cada una de esas 13 comunidades recibió también en el momento de las ofrendas un pedacito, parece como una cruz, hecha con restos del primer templo quemado, Sí, así es, padre. Mire, como signo de unidad, digamos. Quisimos incluir en el rito litúrgico vivir ese momento, incluir ese momento, porque estaba lleno de significado para los representantes, los animadores de cada comunidad eclesial de base que conforman la comunidad parroquial. Uh-huh. Fueron llamados en ese momento de la liturgia, y yo se bendijeron unas cruces de madera confeccionadas con la madera del templo que se quemó y que se rescató, y esas cruces fueron entregadas a cada una de las comunidades representadas por sus animadores. Y también se confeccionaron otras cruces con la misma madera, más pequeñitas, y esas se entregaron una por familia, 150 cruces chiquititas para las familias del sector, ¿no es cierto? Y se prepararon también, se entregaron después más tarde. Pero dentro de la misma celebración se entregaron unas cruces más grandecitas como para cada comunidad. Cada comunidad tiene en su capilla esa cruz confeccionada con la madera del templo que se quemó. Padre Carlos, quiero agradecerle esta conversación Contigo en Casa, contarnos cómo ha sido este proceso maravilloso de nuevamente consagrar ya a la parroquia, y también cómo han vivido esto con la comunidad, con las demás, las otras 13 comunidades, cómo se integraron. Y nada, usted ahí con su voz, Padre, transmite toda esa alegría y también toda esa solemnidad que tiene volver a reunirse en el templo parroquial. Muchísimas gracias, Padre Carlos, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir esta inmensa alegría de la comunidad nuestra, una parroquia sencilla, pero tremendamente comprometida con el Señor y con la iglesia, con su parroquia. Muchas gracias por este espacio que me han brindado para testimoniar esta alegría y el trabajo de toda una comunidad. Muy bien, pues Padre Carlos, muchas bendiciones para ti y tu comunidad. Gracias, Padre. Que esté muy tengan bien. un lindo día. Gracias, día. igualmente. Gracias, Padre. Aprovecha la lluvia. Sí, gracias. Ya. Bien. Chao. Conversamos con el Padre Carlos Hernández, párroco de la Iglesia Santo Tomás de Villanueva en Temuco, que se incendió en el año 2014. La comunidad se comprometió entera a su reconstrucción. Después de 8 años reunieron el monto de dinero necesario, 400 millones de pesos. Aquí no hubo grandes donaciones ni proyectos asociados. Es la comunidad entera que se comprometió en la construcción de su nuevo templo. Un lindo ejemplo, ¿eh? Precioso testimonio para todos nosotros. Para sí. todos nosotros un precioso testimonio. Padre Roberto, con esta conversación con el Padre Carlos terminamos el programa Contigo en Casa en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.